Hay varios turistas detenidos. ¿Qué le pasa? Falta como potencia. Hemos dormido aquí esta noche y hace un día espléndido. Dios mío, que va a volcar, ¿eh? Está acojonante. Nos ha seguido un coche. Bueno, pues nos vamos de Isfahan hacia Yusuf y luego Shiraz. Han dicho que en Shiraz nos lo dan rápido, nos queda solo una semana de visado. Y como vamos a Shiraz de nuevo otra vez, que ya estuvimos, pero vamos a regresar porque Esteban quiere verlo y pues nosotros aprovechamos y hacemos el visado ahí. Hemos parado aquí a comprar unas granaditas, nos lo han regalado, me ha dado siglo 7. ¡Oh, qué buena! Buenísima. El hombre manda un montón de granadas, no tenemos granadas o un rato. Bye bye. Todos estos camioneros que veis ahí, estaban aquí algunos haciendo una barbacoa, nos han dado patatas asadas, sobre palomitas, melón, yogur, agua. Foto. Fernanda, como siempre, la más solicitada para las fotos. Yo soy como mono de feria, ¿verdad, eh? Hi. Vicente. Esteban. Hello. Ha empezado a llegar gente aquí y nos han dado patatas asadas. Aceite, que nos ha traído Esteban, sal. Hemos llegado aquí y están estos camioneros y están llegando cada vez más y todos nos traen cosas. ¿Qué le pasa? Falta como potencia. Se ahoga. No sé si tendrá que ver con la altura. Hombre, vamos a 2200 metros. Perfectamente puede ser eso. Pues la carburación. ¿Pero te pistonea algo o nada? Es que se ha quedado como sin potencia. ¿Qué hacemos? Pues vamos a andar a ver si es eso o es otra cosa. Mira qué bonito las montañas de ahí, ¿eh? Bueno, este pueblo se llama Semirón. Fernandita tiene hambre, con lo cual hay que parar a comer ya. No hay que parar, pero me gustaría. Pero si está nada, ¿no? A ver, sí está. Yo pregunto solo. Hoy nos vamos a dormir a las 5 de la tarde. Montéis la tienda, 2 horitas más de camino y a dormir. Esta noche de discoteca nada, ¿no? Hombre, si hay ambiente salimos. Ok. Bye bye. It feels so good, baby, it's understood. It feels so right, honey, to keep pushing into the night. Aquí la gente cuando va a poner gasolina tiene una tarjeta, como si fuese una tarjeta de crédito, una tarjeta iraní, que metes en la máquina y bueno, lo descuenta automáticamente. O si no lo meten aquí, van a la máquina esta que está el nombre de azul, que más parece una máquina telefónica, mírala. Y la pasa ahí y le cobra lo que sea. Nosotros como no tenemos tarjeta, hay una que está aquí colgando todo el rato, el hombre la mete ahí, nos cobra o como que autoriza, no sé exactamente, y luego lo pagamos. Bueno, pues muchos en Instagram nos habíais dicho que habláramos de las protestas, que apoyemos el asunto de las mujeres. Aquí no puedes decir nada porque los teléfonos están intervenidos por los software que detectan palabras que van en contra del gobierno y todas estas cosas. De hecho, hay varios turistas detenidos. Y aquí entras en una cárcel de Irán y no sabes cuándo sales. No sabes lo que estás diciendo porque o no conoces el país o no conoces la situación. Te la juegas, que aquí no es como en Europa, que vas a un policía y le puedes insultar en la cara y no pasa nada. Y hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice. El vídeo este YouTube, cuando lo vayáis a ver ya no estaremos en Irán, pero el Instagram va al día de donde estamos, lo que hacemos y se localiza en el momento. Y nuestras motos llevan nuestro anagrama. La policía nos pide nuestro Instagram. De hecho, el otro día, pues ya viste, ¿no? El policía secreta estuvo ahí hablando conmigo en una motillo, un chaval que parecía uno de aquí, preguntándome cosas, todo muy bien. Y al rato me dice que era policía que le enseñaba documentación. Imaginaros si yo ahí digo algo en contra del gobierno o alguna cosa. En todos estos regímenes, como los países comunistas, sabéis que hay informadores en los barrios. En el momento que llega una persona nueva a un barrio y a nosotros se nos ve, enseguida saben quién eres, de dónde vienes. Cuando vas a un hotel tienes que dejar los pasaportes, rellenar una serie de formularios y todo esto lo controla la policía, o sea que te tienen localizado siempre. Así que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que se dice en estos países. Son regímenes muy totalitarios y no puedes decir cualquier cosa. Buenos días,
Hemos dormido aquí esta noche y hace un día espléndido. Estamos a unos 60 kilómetros de Yasug y nos vamos hacia Shiraz. A ver si nos hacen ahí la extensión del visado. Nos quedan para los 45 días 4 o 5 solo. Tenemos que hacer una ruta un poco larga, tenemos que ir al desierto, tenemos que subir hacia la frontera que está en el norte, al lado de Turkmenistán o Afganistán. Son un montón de kilómetros y no tenemos visa de Pakistán, bueno, de ningún otro lado, así que está la cosa complicada. Ya veremos. ¿Qué tal, cariño, por ahí dentro? Pues aquí en el chalet nuevo, ¿qué os ha parecido? Bueno, ¿qué os parece la tienda de campaña? Es más pequeñita, ahí tenéis la otra. Para una persona está genial, para dos está un poquito justa. Si tienes que meter las cosas que metemos nosotros, que suele ser el casco, la chaqueta, el pantalón y la bolsa de depósito. De los dos, claro. Entonces se queda un poquito justita. Pero si no metes eso está bien. Y para uno solo es perfecta. Es más pequeña, pesa menos. Las varillas son mucho más flexibles, pues las otras al final se acaban rompiendo. Tiene sus ventajas y alguna desventaja con respecto a la otra. Pero está muy bien. Bueno, ya os iremos contando, como la vamos a usar un montón, sabéis que acampamos muchísimo, ya os iremos diciendo. Hemos levantado el campamento. Vamos muy justo. Vamos a desayunar. Se acaba de acercar un hombre que vayamos a su casa a desayunar. En otras circunstancias iríamos, pero tenemos un poquillo de prisa porque tenemos que llegar antes de que cierren la policía para hacer la extensión del visado, porque lo más seguro que no nos lo van a dar hoy, seguro que tardan un día más. Estamos Ok. todos juntos. Todos juntos, como unos hermanos. Ok, no problema. Estamos ahora en el pueblo de Patavé. Vamos en dirección a Shiraz. Nos quedan unos 220 kilómetros en total. Nos marca 4 horas para llegar, porque creo que es por carreterita de curvas, así que bueno, ya veremos. La idea es llegar en Shiraz y si da tiempo ir a la comisaría de policía para poder extender nuestras visas que ya están a punto de caducar. Y luego por la tarde o mañana ir a Persépolis, que todavía no hemos ido a la cuna de la civilización persa. Vamos a ver lo que queda y bueno, ya seguiremos ruta. Intentar llegar hasta Kerman y al desierto de Lut para que Esteban vea un poco de arena. Esteban. Nada, aquí yo adaptándome al ritmo este. ¿Cuál es el ritmo, Esteban? Desayunar, nada más levantarse y parar cada 20 kilómetros. Una mesa es compartida, no es que esté con nosotros. Salam. خوبی؟ Jovi. Ese es el 4. چه خبر؟ Java. خوبی؟ Jovi. خوش آمدید. Ok. Y ya veis. Levantamos, desayunamos. Oh, mira qué huevecitos. Qué bueno, qué pinta. Y Fernanda, una sopa más rara, con unas cosas, unas texturas, no sé yo. La probaré de todas formas. Aquí desayunan siempre por la mañana sopa. Sopa de lentejas o bien de alubias. La verdad es que está bueno. Los huevos los suelen hacer en la misma cazuela, los sacan con unos alicates, ¿has visto? Para no quemarse. Como no tiene asa, con unos alicates oxidados. ¡Qué puntazo! Mira, tengo que tapizar mi moto porque se me está rompiendo el asiento otra vez. En Dubái me hicieron este tapizadito por encima del original, porque el original lo tengo roto, pero no ha durado nada, es muy finito. Y estoy viendo aquí esta motillo, que tiene un tapizado que está chulísimo. ¿Qué opináis? Está guapo, ¿eh? No diréis que no. Mirad qué chulo. Igual se lo pongo a la vikinga. Si no me da tiempo lo haré en Afganistán o en Pakistán. Yo estoy aquí al lado de la fregona. Igual le pego una pasadilla al pantalón con la fregona esa. El mejor momento de Fernanda, cuando está desayunando por la mañana. Ahí está receptiva totalmente. ¿Qué te pasa a quemar la lengua? Dios, es que no espera. Siempre hay zanjas al lado de las calles. Tú vas andando por ahí y te caes al agujero. El agujero tiene 1 metro, ¿eh? No creas que es pequeño. Hay que estar en la línea de salida, porque aquí está la mesa, pero la esquivan, todos la esquivan. Alguno caerá, supongo, se va despistado. No, lleva un cutex ahí en el bolsillo, lo está sacando todo el rato, así que nos vamos de aquí. ¿Vamos? Bye bye, bye bye. Pues menos mal que no le dejan beber alcohol. Este personaje era rarillo, desde el bar lo estaba echando todo el rato, y el tío saca un cutex ahí cuando estaba hablando con el otro, y el otro lo estaba echando, le saca un cutex del bolsillo. Mal, hay parking. Estamos exigentes ya. Hombre, no es estar exigente, porque si no hay parking significa sacar todas las maletas y no nos apetece. Voy a poner a cargar aquí. ¿Y dónde ponen bombas?
esos hoteles. Está la cosa peligrosa con los atentados, está el Estado Islámico otra vez cometiendo atentados, hacía algún tiempo que no había ninguno. En la mezquita esta donde lo pusieron, la semana anterior que habíamos estado aquí también, en Shiraz, pues no entramos, pero estuvimos ahí en la puerta. Y precisamente en la puerta es de donde dispararon. Estás en el sitio equivocado, en el día equivocado y en la hora equivocada y no tienes el día. Pero vamos, también te puede pasar en Barcelona, o sea que tampoco por eso no vas a salir de casa. Estamos ya saliendo de Shiraz. Bueno, estamos ya llegando a Persópolis, donde hay turismo, hay camellos. Enormes, cariño. Dios, qué grandes. Ya se nota el turisteo. Persópolis es la cuna de la civilización persa, un sitio súper importante para los persas. No parking, amor. Tú tienes pulga, mi amor. Está pulgoso. Aquí. Yo me voy a poner modo turista, gorrita, pantalón de chándal, porque hace un calor, y chanclitas. Me voy a cambiar aquí, mi GoPro, mi botellita de agua. Modo turista activado 100%, pero paso de ir con el traje y pasar calor. A mí no me gustan los sitios turísticos. Hombre, sin que hay que ver Persépolis, pero como Vicente lo grabará, lo veré. Exacto, y luego te lo cuento, mi amor. Exacto. No, es que también, a ver, ¿Hace un calor? hace calor y no solo eso. Yo he visto un montón de documentales ya, ¿sabes? De Persépolis, así que lo tengo que más. Puedo decir hasta dónde están las piedras. Esta es la entrada. Llevo un termito con agua y mi pinta de turista. Vamos a entrar a Persópolis, la cuna de la civilización. Aquí se saca el ticket. Donde habíamos entrado ahí eran los guías. Nada, no quiero guías. Entonces los tickets por aquí, allí al fondo. Así que vamos por allí, por el pasillo este. Tampoco es que haga mucho calor, pero 33 graditos o por ahí, seguro. Si no te cambias, vas con el pantalón y vas agobiado. Con un calor, he decidido que a los sitios estos me cambio, me pongo el chándal, me pongo las chinelas, o sea, las chanclas, y a turistear sin problema y con agüita. Con tarjeta, como no tengo, porque la tarjeta de aquí no sirve, me la saca este hombre y yo se lo pago a él. How much? No problem. No. Thank you. Pues nada, me lo ha regalado. Our country. Spain. España. Oh. No había para pagar, solo con tarjeta. Y el hombre me dice, no, yo te lo saco. Digo, vale, yo se lo pago. Se lo iba a pagar y me ha dicho que no, que me lo regala. Uno que va a entrar también aquí. Pues es que ya ves, te quieren pagar todo. Yo no sé, es increíble. Para que luego digan de los iraníes, de los persas, de los árabes. Es la mejor gente que yo me he encontrado. Por ahora, vamos, ni comparación. La hospitalidad, la gentileza que tienen, cómo te reciben, te dan lo que no tienen, te dejan su cama para dormir y ellos duermen en el suelo si tienen una cama, porque normalmente no tienen camas, duermen una especie de colchonetas en el suelo, pero cuando hay alguna cama te la dejan, si estás en su casa, todo así. O sea, que tomar nota, que no es lo que os cuentan ni parecido, ¿eh? Mirad la entrada, le falta la cabeza. ¿Cómo va la cosa? Nada, yo ya me he hecho el tour. Ahora me acompañas de guía. Esto se construyó 500 años antes de Cristo. O sea, que le falte la cabeza, tampoco pasa nada. Ya tiene años. Vamos a entrar. Y yo pensaba que eran leones, no, son caballos. A ese le falta media cabeza y a ese la cabeza entera. Y esta es la entrada. Y veis, todas estas inscripciones son inscripciones de batallones que han ido pasando por aquí en 1912, 1898, 1800. Y bueno, han dejado aquí la huella. Estas chicas son restauradoras. Están restaurándolo. Ya veis cuánta piedra ordenada. Esteban, ¿qué te parece? Probablemente lo más antiguo que hay aquí, entonces no se conserva también como otros sitios. Aparte, todo esto está medio reconstruido. Al parecer los italianos financiaron una construcción y que es más o menos lo que vemos ahora. Pero aquí queda mucho trabajo. Pues ya habéis oído. Sí, está todo bastante destruido. No hay mucho turista, hay algún grupillo pequeño, pero apenas hay, no como otros sitios. Un león atacando un ciervo, parece, ¿no? No sé si se aprecia la escritura. Como dice Esteban, todos con la nariz persa, narigudos. Estamos en el gran salón de 100 columnas. Aquí el rey recibía a todos los magnates para hacer sus negocios y sus tratos. Esto era una fortaleza rectangular donde se guardaba todo el tesoro de Persépolis. ¿Qué ocurrió? Que vino Alejandro Magno y lo saqueó. Usó 3.000 camellos para llevarse todo lo que había aquí, valorado en 120.000 talent, que era la moneda de esa época. Ya está visto. A ver si llegamos hoy cerca de Kermán. Hay unos 400 kilómetros. No vamos a llegar porque ya son las 2. A las 5 hay que buscar sitio para dormir, para acampar, porque a las 5:30 es de noche. Pero bueno, ¿cómo no vamos a venir a Persépolis? ¿No? Voy a cambiarme y nos vamos. Como llueva y no nos metamos debajo de una piedra, me contarás tú. En
una curva se pone las ruedas hacia arriba. Dios mío, que va a volcar, ¿eh? Está acojonante. ¿Cómo se mueve? Dios. Dios, y nosotros Claro, atrás. mira, vale, vámonos Sí, ya de aquí. vámonos. Problem? Wood? Ok. Ya lo tiene solucionado. Vamos. Ajá. Antes de buscar un sitio para acampar, hemos parado a cenar. He limpiado los focos. Son las 9 y vamos a dormir aquí para mañana ir al desierto. Aquí se podía acampar en un sitio, en el mismo pueblo. Entonces vamos a buscarlo y vamos a intentar acampar ahí. Si vas un poco para adelante. Vinca. 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 Vinca, mi amor. Espera, espera, te ayudo. Te ayudo, cariño. Chao, chichiu. Chao, chichiu. ¿Alguien más? Di adiós a los perros, porque yo sí, yo digo adiós, digo hola. Y si les piso, le digo lo siento. The breeze brings Where is it? goosebumps to my skin. Tonight the ¿Qué haremos? whiskey Cariño. feels strong. Hombre, el desayuno está allá atrás, ¿eh? ¿Qué queréis ver antes? Bueno, pues nos vamos a ver si desayunamos. Desires. So I'll throw another log on the fire. Let it burn. Prende humo. Prende humo. Claro, ¿verdad? España. Prende humo. Yo quiero saber si Jesús no era árabe, ¿eh? Acabamos de llegar a esta ciudad y antes de entrar justo nos ha seguido un coche y hemos notado que nos seguía, pero no sé, cuando tampoco los coches te paran mucho, te siguen para hacerte fotos, tampoco le damos mucha importancia. Eran varios hombres y un poquito más adelante nos para un control que había. Nos da el alto, que casi nos lo pasamos. Fernanda se lo había pasado, porque ella siempre se hace la loca. Yo iba detrás y a mí me ha empezado a quitar la mano, que pare, entonces he parado. Y a continuación el coche que venía siguiéndonos se para delante de nosotros, bajan 3 personas vestidas de civil y claro, directamente me piden el pasaporte, estaban con la policía que nos había parado. Pues le damos el pasaporte, nos miran, claro, tenemos tantos sellos de tantísimos sitios y nos cogen el pasaporte, recuerdan nuestros pasaportes y que les sigamos que vamos a hacer una fotocopia. Yo le digo que nos hagan una foto, que muchas veces lo que hacen, nos hacen una foto y dice que no, nos para enfrente del cuartel. Dice que aparquemos las motos, Fernando se queda con las motos, yo bajo con él, me sienta y me empieza pues a preguntar, ¿no? Bueno, no hablaba nada de inglés, pero más o menos le iba entendiendo que por dónde habíamos entrado, aquí a Irán, y yo le he dicho que Bandarrabás por el sur, y dice que en avión, y digo no, en barco, y luego me dice que qué sitios he estado. No queremos decirle que vamos a Afganistán porque se mosquean un poco, ¿no? Se ha metido en el ordenador, ha escaneado el pasaporte, ha estado mirando datos ahí, supongo que no, que se le había mentido o una cosa. Entonces le he dicho no, que vamos hacia Teherán, hacia el mar Caspio, está en el norte, y luego me pregunta que por qué ciudades está, claro, por todos lados. Decía que tanto, Irán es muy grande, que nosotros estamos viajando, nos gusta ir despacio, recorriendo el país, y nada, nos está ahí un rato, han entrado más policías, ha dado los pasaportes, me ha preguntado que dónde íbamos a dormir, aquí, y yo le he dicho no, que aquí no, que íbamos al desierto a dormir en tienda de campaña. Pues así una cara rara. Ha llovido esta noche y la tienda ha aguantado como una campeona. Mirad. Ni una gota, ni por abajo ni por arriba. De todos modos, hay que probarla más porque no ha llovido un diluvio de estos que cuando cae parece que va a caer el cielo, así que hay que probar en un momento como este, pero de momento está dando muy buenos resultados. Estamos yendo al pueblo de Masad, seguimos en Irán, lógicamente, como ya lo sabéis. Hoy nos vencía el visado, 45 días, y tenemos una prórroga de un mes más. Así que no sé los días que estaremos, vamos a Masad, que está muy cerquita de Turkmenistán.
y Afganistán. Vamos a intentar que nos lo den el visado de Afganistán y entonces ya estamos tranquilos. Aquí es el lugar donde hemos acampado. Ya está saliendo el sol después de una noche de lluvia. Mira qué bonito. Se ve precioso ahora con esta luz. Nuestra tienda, que la llamo La Tortuguita. Y aquí está el monstruo de la caverna. Después de lo que nos pasó ayer, bueno, qué susto, cuando nos persiguió la policía en un coche civil, nos para, un control, a continuación viene otro coche, se para adelante, se cruza, salen 3 tíos vestidos de civil, bueno, ya os lo he contado, ¿no? Después del susto ese, no pasó nada, la verdad es que todo fue bien. Pues nada, estamos muy cerquita de Turkmenistán, estamos a unos 300 o 400 kilómetros, estamos acampados. Yo creo que penúltima noche antes de llegar al pueblo de Masat, que es un pueblecito que está pegado a Turkmenistán y es donde vamos a intentar sacar el visado de Afganistán. Si lo conseguimos, que esperemos que sí, lo que haremos es entrar hacia la costa del Mar Caspio otra vez, una parte que no hicimos, y nada, si nos dan el visado ya de ahí a Afganistán. Si se quedan a Fernandita, yo estoy totalmente seguro que la devuelven. Con lo que come, Vas la a la devuelven. cárcel. Lo primero que sepáis que cuando una mujer, bueno, las mujeres que están ahí en Afganistán, cuando hacen algo, ¿quién responde por ella? ¿Cómo se llama? El mahar, ¿no? El marja. El mahar o mahar. El que se come el marrón es el marja. El que cuida a la mujer. Exacto. Él es el que se come el marrón. Así que si yo hago mal, no van a por mí, van a por él. Así que mucho cuidadito, ¿vale? Mucho cuidado. Sí, señora. Porque si no... ¿Sabéis que aquí en Irán las mujeres no pueden ir a un estadio de fútbol? Está prohibido. Ni a un estadio de fútbol, ni a un estadio de básquet, en fin, nada donde hayan aglomeraciones de machos. Así que así está la cosa aquí. Una pena, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Vamos a desmontar la tortuga y nos vamos a ir, aprovechando que es tempranito, son las 7:10, yo tengo el reloj adelantado. Ya, nos vamos. Esto es como comerse a un político, lo mismo. Chorizo español, de lo mejor, de Granada. Se ha cortado esto No. aparte, para guardárselo en la reserva, no te lo pierdas, ¿eh? No, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando comemos algo lo dividimos porque él come muy rápido. Claro. Lo come todo muy rápido, yo como Claro, lento. Y a veces claro. no me apetece comer. Claro. Entonces lo dividimos, lo compartimos y así cada uno come lo suyo, a la velocidad que quiera. Yo tardo más, luego viene por mí. Ayer metió mano en el chorizo y yo le dije, A ella el chorizo no le gustaba. este me gusta solo. ¿Eh? A ti no te gustaba el chorizo y ahora ya te gusta el Me gusta chorizo. este. Es que se va acostumbrando a todo lo bueno. Toma. Sí, me das esto. Mira, mira lo que me da. El rastrojillo del chorizo. Thirsty about being a woman. Nos vamos ya del sitio de la acampada. Estamos muy cerquita de la carretera, mirad. Es que toda esa zona estaba llena de piedras. Estaba más bonita, pero son encinas todo eso. Y es un pedregal debajo. Te va a buscar un sitio que esté liso. O te lías a quitar piedras como un loco. 71 kilómetros a Sur y de ahí a Siraf. Nos ha parado un control de policía porque como hubo el atentado el otro día, están buscando al que se le ha escapado por lo visto. Nos han tenido un rato, se han pedido el pasaporte, el visado, han estado un rato llamando. Mientras nos han sentado, nos han dado té con zumo, una pastita, sin problema. Te has comido la pastita y el zumo. Estamos en Siraf de nuevo, vamos directo a la comisaría que llegamos justito. Ya me ha pasado varias veces, los billetes de $100 hay dos tipos. El más nuevo lo pagan más, Thank you. a 3,27 Bye. y el otro 3,15. No es la primera vez que me pasa. Así que si venís a estos países, traed Vamos a cruzar reto, del billete nuevo, de los de $100 nuevos. Espérate, hay que cruzar reto para allá. Cuidado que hay que hacer una animalada, Sí, no pasa nada. Vienen por otro lado también, ¿no? No, hay que hacer lo que ha hecho la moto. Sí, hay que hacer lo que hacen estos. Por aquí. Y ahora salimos por el autobús para abajo, ¿no? Directamente. Para izquierda. Sí. Vale, ya está. Bueno, esto aquí lo hace todo el mundo y nosotros también. Ya sabéis que allí donde fueres, haz lo que viene. Son ahora las 11:38 y marca 29 grados y eso que estamos a 1500 metros. Vamos en dirección al desierto de Kelut, que es el desierto más caliente del mundo, y nos vamos a morir de calor. Se registraron 71 grados, me parece, o algo así, ¿no? Ahí abajo os lo ponemos.
Ahí tiene que estar haciendo un calor inhumano. Madre mía. Sí, aquí a 1500 metritos que estamos. ¿Ya hace calor? Pues 12 grados más, tranquilamente. Pues eso, exactamente, 40 y pico grados. Mira, vamos a meternos ahora en la autovía y hay una placa prohibido motos. Las motos no pueden ir por las autovías. Dios. Cuidado que hay un coche parado aquí a la derecha. Dios, Míralo. qué barbaridad. Se paran ahí sin luces, sin nada. No, se están peleando. La entrada de los túneles, mucho cuidado siempre, ya sabéis, visera para arriba y gafas para abajo. Man de nuevo para recoger los neumáticos, vamos con Esteban y dormiremos en casa de la familia esta que estuvimos la otra vez. Colocaremos los neumáticos, lo más seguro hoy, y mañana al desierto. Mira el niño cómo va, al revés. Con esta familia estuvimos hace unos días, como habréis visto en algún vídeo anterior. Aquí dejamos los neumáticos mientras recorrimos todo Irán para luego venir y recogerlos antes de pasar a Afganistán. Bueno, pues nos vamos. Vamos, bye bye. Nos vamos ya de esta casa que nos han tratado genial. Como si fuéramos de su familia, pues hemos de dejar siempre a gente que se le coge cariño, pero debemos de continuar el viaje. Y esta es la parte más mala de cuando vives viajando. Coges cariño a las personas y constantemente te tienes que estar despidiendo de ellas. Nos vamos a dormir en el desierto, en el más caluroso del mundo. Vamos a llegar ya casi de noche, así que lo que veremos será el amanecer, porque el atardecer ya se ha hecho demasiado tarde. Y salimos de Kermán, bonita ciudad. Vamos a ver si encontramos un sitio para acampar. El problema es que es todo arena. Hay que buscar una pista donde nos podamos meter. La noche está cerrada, no hay luna llena, así que no se ve nada. Otro día más que se nos ha hecho de noche. Paro aquí, ¿vale? ¿Qué? Ahí el camino que salía a la izquierda hay un sitio donde hay una buena pista. Aquí más atrás, ¿no? Donde se ha metido el coche ese. Sí. Pues para atrás, ¿vale? ¿Viene alguien, Cari? No. No veo nada con tus luces. A ver si se ve. Está pesado eso, ¿eh? Vale, por aquí. Por aquí no está mal de momento. Dios. Más para adelante, ahí. Ahí que hay. Por aquí, ¿no? Aquí ya empieza a haber arena, cuidadito. Mira, yo creo que por aquí es buen sitio. Más para adelante. Más para adelante. A ver si no metemos en ninguna trampa. Este es el problema cuando vas de noche. Sí, por aquí. Exacto, ¿por dónde va Esteban? Por ahí. Uno para la izquierda. Mira, ahí detrás yo creo que es buen sitio. Ahí. Aquí es buen sitio, Cari. Aquí. Aquí, Esteban. Aquí es buen sitio, Esteban. Sí, aquí es una pista, pero no vamos a meter ahora por ahí. Vamos a acampar aquí, mañana ya vemos. Ahí mismo, ¿no? Ahí, ¿qué tal? Alumbra aquí a la derecha. Voy. ¿Ves? Hay un coche. ¿Dónde está el coche? Está viniendo un coche para acá.